Bendiciones a todas las personas que nos sintonizan a través de este Facebook Live. Gracias por estar en sintonía de nosotros en este tiempo de crisis, en donde tenemos que sacar la mejor versión de nosotros y poder darle una palabra a esta generación en estos tiempos. No sé qué hora es en su país, por favor repórtese ahí, diga cómo se llama, dónde vive, si tiene alguna petición de oración y cómo le está bendiciendo la palabra. Estos son mensajes de la hora para el ahora. No queremos predicar algo que Dios no nos haya hablado, porque eso es muy peligroso. En un tiempo de transición como este es demasiado peligroso pararse a decir lo que Dios no dijo en nombre de Dios. Si hay algo por lo que un predicador es juzgado, es por decir que Dios dijo cuando Dios no está diciendo eso. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Cantares, capítulo 8, versículo 5, y luego Cantares, capítulo 6. Dice Cantares, capítulo 8, versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre el hombro de su amado? Ahora vea lo que dice Cantares, capítulo 6, versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Una de las cosas que nosotros debemos de entender es cómo los hilos invisibles del Padre manejan los tiempos del hombre en la tierra. Hay algo que Salomón dijo que es muy poderoso. Él dijo que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Hay algo eterno viviendo en nosotros. Hay algo que no es de este mundo, que gravita dentro de nosotros. Hay algo que nos sustenta y que nos mantiene soñando, siendo soñadores y empujando para adelante, esperando que los tiempos por venir sean mejores, y eso lo provoca esa parte eterna dentro de nosotros. Aquí hay algo muy interesante. Esto se entiende por el Espíritu, que aquí está hablando de la iglesia, de usted y de mí, de nosotros, del nosotros de Dios. Mire qué interesante, dice, ¿quién es este? Es una pregunta que Salomón se hace, es una pregunta profética. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre el hombro de su amado? Número uno, él no la conoce. ¿Sabe por qué? Porque una vez que esta temporada termine, la iglesia no va a ser conocida. Y no digo no va a ser conocida en el sentido de que quiénes son ellos, no, que vamos a tomar un nuevo brillo, un nuevo oxígeno del cielo, una nueva impronta del Espíritu, una visitación sobrenatural sobre nuestras vidas, que la gente verá que la iglesia no es la misma antes de la crisis y después de la crisis. Imposible. Las crisis no dejan a nadie igual. Las crisis no dejan un matrimonio igual. Las crisis no dejan una familia igual. O la empeoran o la mejoran, pero no la dejan igual. Y la iglesia no va a empeorar, la iglesia va a mejorar, porque en la iglesia hay un elemento llamado eternidad, y está el Espíritu Santo, que traduce la crisis en mecanismos de ayuda y de progreso al cuerpo de Cristo. Salomón está maravillado viendo a la iglesia. Dice, ¿quién es esta? Es irreconocible, es indescriptible, es inimaginable, tiene un nuevo aspecto, un nuevo brillo. Y escuchen esto, porque esto es importante. Si dice que sube, es porque primero bajó. Sí, claro, así dice la Biblia. Y la llevaría al desierto y volvería a cautivar su corazón. Otra versión dice, la llevaría al desierto y volveré a entrar en amores con ella. Otra versión dice, la llevaría al desierto y volvería a conquistarla como lo hice antes. Aquí Salomón está explicando lo que dice el libro de Oseas más adelante. ¿Quién es esta? No la reconozco, está muy hermosa, está muy linda, está muy mucho brillo, tiene nueva gloria, nuevas vestiduras, nueva grandeza. Es la iglesia de Cristo. Eres tú y soy yo, que después de esta crisis no moriremos, sino que viviremos y contaremos las maravillas de Dios. Pero después de esta crisis, nosotros mismos nos miraremos al espejo y diremos definitivamente, mi vida cambió en esta crisis. Algo que no tenía fue puesto, algo que no tenía fue agregado, algo que no poseía fue incorporado a mi vida. ¿Quién es esta? El mismo Salomón se sorprende, porque era tanto el nivel de brillo, era tanto el nivel de gloria, era tanto el nivel de esplendor, que dice, no la puedo reconocer. Es un término poético, claro que sabe que es la iglesia, pero primero dice, ¿quién es esta que sube? Porque primero bajó. Nada puede subir si primero no baja. Es la ley de la gravedad. Nada que baja puede subir, y nada que sube
puede bajar. Nada que sube, subió si no bajó primero. Aquí la iglesia está recibiendo una nueva temporada. Aquí la iglesia está inaugurando una nueva temporada. Aquí la iglesia está aperturando un nuevo tiempo. Claro, primero bajó. Estamos en esos tiempos. Y no lo ignoramos. Y no nos achicopalamos. Y no nos achicamos. Tampoco nos vamos a agrandar cuando vengan las nuevas temporadas. Pero entendemos que estamos en horas bajas, en horas oscuras, en la noche del lloro, en la noche oscura del alma, cuando nosotros tenemos que hacer nuestras conjeturas y nuestras correcciones a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero Salomón dice, para todo lo que bajó hay un tiempo de subir. Y luego lo explica de otra manera. Y lo dice, porque allá pregunta quién es, porque la ve tan reluciente, tan impactante, tan agraciada, tan fresca, tan llena de nueva gloria, que dice, oh my God, no puedo creer que esa es la iglesia que descendió al desierto y que pasó por la crisis. Mírenlos ahora cantando, mírenlos ahora alabando, mírenlos ahora disfrutando la palabra, mírenlos ahora prósperos, porque el diablo no sabe, porque él no tiene manera de manejar eternidad. El diablo manipula el tiempo, pero no maneja eternidad. Él es un ser espiritual, pero no entiende las cosas del espíritu. Él no sabe que nos vamos a levantar. Él no sabe que después de esto viene un gran avivamiento para la iglesia. Él no tiene notificación del cielo. A él se le ha prohibido verificar eternidad. Escucha, porque esto es importante. Mira cómo la define. Hermosa como la luna. Se muestra como el alba. ¿Cómo? Con luz brillante, llena de gloria. Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol. Ojo acá. Imponente como un ejército en orden para la batalla. Está naciendo la iglesia. Es la oruga que pasa por la noche oscura del alma, pero que en unas cuantas horas se va a volver una mariposa. Es la oruga que nadie aprecia y que a nadie le toma fotos a una oruga. Nadie quiere tener en su cuarto, en su casa, en su sala, la fotografía de una oruga. Pero todo el mundo hace hasta, qué sé yo, pinturas y vestidos y diseños de mariposa. Pero lo que nadie sabe es que dentro de esa oruga se está manifestando una hermosa mariposa. Es el mismo ser, pero con distinta forma de ser. Lo que van a hacer ahora es la iglesia. La iglesia está en transición, está en cuidados intensivos, está en quirófano, pero no morirá, porque de ahí se levanta, porque Cristo es el novio de ella. Ella no puede morir, ella no puede decaer. Hay miembros que se debilitan y se ponen torpes en este tiempo, pero la iglesia en sí tiene un tiempo de resurrección, un tiempo de volver arriba. ¿Y cómo vuelve? Ojo acá, porque siempre hay un retorno. Los campeones siempre vuelven. Sansón retornó, Jacob retornó, Jesús volverá. El Espíritu Santo está aquí. Los campeones, los que cargamos eternidad, siempre tenemos un tiempo de retorno. Y la iglesia tiene un tiempo de retorno. La iglesia va camino a su mejor temporada. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque por la noche oscura, por la duración de la noche oscura, yo puedo saber la nueva temporada que viene para nosotros. Porque son los malos tiempos los que me marcan a mí la tendencia de cómo serán los nuevos tiempos. Oiga cómo dice, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Pero me llama la atención, ¿quién es esta que sube? Ya expliqué que tuvo que haber bajado, pero número 2 dice, sobre el hombro de su amado, porque el mismo que te mete en el taller de carpintería es el mismo que te manda a traer. Dice la Biblia que David estaba detrás de las ovejas de su padre, pero el mismo padre lo mandó a llamar y le dijo, llévale pan y queso a tus hermanos al campo de batalla. Y lo que no sabía su papá es que se iba a encontrar David con su destino profético, con su promoción, con su escalera al trono. Y no fue fácil, fue un gigante que tuvo que atravesar ahí. Ahora aquí hay cosas tan hermosas que están ocurriendo. Quizás nosotros no las podamos discernir ni entender porque estamos pendientes de las noticias, pendientes de las malas noticias, miedosos por si esto llega acá o si no llega allá. Oí noticias de por allá, oí noticias del otro lado. No estamos viendo lo que se está formando porque es un gran vientre por donde se está gestando la nueva iglesia. Esta nueva iglesia tiene características. La característica es que es como el alba. ¿Qué es como el alba? Que abre espacio, que declara que el día ha llegado.
Es la iglesia profética, es la iglesia que marca pauta, es la iglesia que dice: hoy estamos en este momento de la historia. Es la iglesia que rompe la oscuridad y dice: se acabó la noche y comienza la mañana. Es el alba, es el amanecer el que le dice a una persona: es hora de levantarse y comenzar tu actividad. Es la iglesia, el reloj profético de Dios. Es la iglesia la que va a marcar las pautas en el tiempo que viene. Luego le dice: hermosa como la luna. Eso estamos hablando de gloria. Estamos hablando de esplendor, de majestad, de cabod, de peso, de unción, de nueva gloria, nuevos milagros. Milagros que nunca vimos antes, ahora los vamos a comenzar a ver. Y luego dice: esclarecida como el sol. Eso habla de santidad, eso habla de ser diáfano, de ser transparente. Eso habla de que nos limpiamos en el proceso. Eso habla de que nos humillamos. Lo peor que nos puede pasar en esta temporada es sacar la peor versión de nosotros. Es sacar lo torpe, lo carnal, lo informal, lo ofendible, lo sin perdón, lo orgulloso, lo decepcionante, lo angustiado, lo estresante, lo caótico de nosotros, solamente para comerlo a sí mismo. Sacarlo para colgarlo en la cruz está bien, pero sacarlo para exponerlo y luego volverlo a meter no tiene sentido. Aquí dice que la iglesia es esclarecida como el sol. Eso está hablando de un tiempo en donde nos vamos a poner en el escáner de Dios. Y Dios se va a encargar, escucha esto por favor, de limpiarnos, de purificar su iglesia, de santificarnos desde lo más pequeño hasta lo más grave, de cosas que se permitieron en la iglesia y que la gente ya no las miraba como pecaminosas. Ya estar en el altar y luego ir a hacer otro tipo de vida no era pecado para mucha gente. Hoy esas cosas se están terminando, porque esa iglesia que descendió al desierto es la iglesia que está subiendo del desierto. Ahora no es tiempo de descender, ya descendimos, hemos tocado las partes más bajas de la crisis. Ahora nos toca ascenso, porque así funciona esto. Una vez que baja tiene que subir. La Biblia dice que a Cristo primero lo humillaron a lo sumo para luego exaltarlo a lo sumo, porque en la misma medida que te humillan, en la misma medida, es la misma vara que usan para engrandecerte. Aquí está. Hay una nueva temporada. Hay algo que Dios puso en nosotros que no lo puso en otros seres, y es la eternidad. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo es un tirano. El tiempo es una cárcel para el ser humano. El tiempo es un tirano de los soñadores. El tiempo es la celda donde los sueños y los soñadores cohabitan juntos, pensando que ya no hay tiempo para ello. Y escúchame, el mismo que permite que la iglesia entre a una crisis es el mismo que la saca de la crisis. Dice que viene del desierto, sube y viene recostada. ¿Y recostado qué significa? Reposo, descanso, dependencia, amor, empatía, simbiosis, sinergia, pacto, sincronicidad de eternidades, relaciones sanadas, relaciones solventadas, relaciones heridas que fueron sanadas, perdones que fueron dados, amor que se reconcilia, cuerda que se vuelve a amarrar, religar, llámelo como quiera, pero ella vuelve recostada sobre los brazos, el hombro de su amado, porque su amado no va a dejar a la iglesia metida en un desierto más tiempo del que la iglesia necesita para purificarse. Escuche esto por favor, porque esto es importante. Dios puso eternidad en nosotros y lo puso porque solo en la eternidad hay comienzos nuevos. Cuando el tiempo muere, la oportunidad muere, pero la eternidad no muere. Por eso nosotros podemos volver a soñar, volver a creer, volver a escribir sueños de 15 millones con plumas de 15 centavos. Podemos volver como niños a decir, vamos a tener nuestra casa, nuestro templo. Este barrio va a conocer a Cristo, Honduras para Cristo, tu nación para Cristo. ¿Sabe algo tan interesante? Que en el tiempo no hay recomienzo. El tiempo comienza y el tiempo termina. Y una vez que el tiempo termina, el tiempo se lleva encarcelado en sí mismo lo que en el tiempo no se pudo hacer. Pero aquí hay algo interesante. Eclesiastés 3 nos decodifica, nos desencripta el misterio y nos dice: yo puse eternidad dentro de ellos. Díganle a ellos que cargan algo para volver a comenzar. Díganle a ellos que si bien es cierto en el tiempo no se puede volver a comenzar, pero en la eternidad sí.
Y no necesitan morirse para experimentar eternidad. La eternidad la cargan ellos dentro. Solo tienen que creerla y operarla, manifestarla y activarla. Ahora entiendo por qué Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que Sara dio a luz fuera del tiempo. Dio a luz fuera del tiempo, pero no fuera de la eternidad de ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás fuera de tiempo, realmente estás en tiempo, porque la eternidad se encarga de abrir un espacio en el tiempo para que lo que el tiempo se llevó, el tiempo lo vuelva a reconstruir. El problema de la mente es que la mente es dual, la mente es egoica, la mente no sabe vivir en el presente, la mente o vive angustiada por el pasado o afanada por el futuro, pero no sabe vivir el presente. Y es ahí donde viene la revelación, y es ahí donde viene el Espíritu Santo, porque Dios, cuando se configuró al hombre, dijo: yo soy el que soy el eterno presente. Dejen de ver para atrás las cosas que no alcanzaron, las cosas que perdieron, las cosas que le robaron, las cosas que le sucedieron, y dejen de estar angustiados porque no van a añadir a su estatura un codo con afanarse. Quiero que vivan el presente, porque el pasado se sana desde el presente, y el presente es el futuro que vino hasta ahora, traído del mañana, puesto en el ahora. Escúchame, porque esto es importante. Hay algo en nosotros que nosotros tenemos que aprender a aplicar y a entender. Siempre hay una nueva temporada para el ser humano, y la iglesia no está fuera de ese renglón de eternidad. Le dijeron a Luis Pasteur: usted, los mismos científicos, usted que habla tanto del alma, hemos abierto más de 100,000 cadáveres y no hemos podido encontrar ni un alma. Hemos abierto más de 100,000 cuerpos y no hemos encontrado ningún pedazo del alma. Explíquenos, por favor, ¿dónde está eso que usted le llama el alma? Pasteur les dijo: cuando vuestra madre muera, pártanla en 1,000 pedazos y busquen en cada pedazo donde encuentran el amor de ella. Porque entendemos algo, que lo más poderoso de la vida no se mira, es imperceptible. Lo más hermoso y verdadero de la vida, escuchen esto, de la vida, lo más importante de la vida y lo más importante en la vida es imperceptible a los ojos. Y es lo más importante porque lo que no se ve es lo que da origen a lo que se ve. Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso me dice que en la eternidad que tú cargas hay sustancia suficiente para crearte un nuevo comienzo. Otra vez, alguien tiene que decir amén a eso. En la eternidad, en la porción de eternidad puesta en ti, están los elementos, la sustancia, los argumentos, los materiales para construir un nuevo comienzo. Por eso es que lo que no se ve no significa que no exista, simplemente es que no se ha manifestado. La pregunta es: ¿qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que no estás viendo ahora? Lo que no estás viendo no significa que no existe, significa que no se ha manifestado, pero esa eternidad puesta en ti es la evidencia de que puedes volver a comenzar. La Biblia es un libro tan hermoso. ¿Y sabes qué tiene la Biblia? La Biblia está llena de hombres y mujeres que volvieron a comenzar. ¿Sabes qué tipo de hombres y mujeres están metidos en la historia bíblica? Hombres y mujeres que creyeron en esa parte eterna que portaban para volver a comenzar. Y si no, dime por qué Moisés a los 80 años se vuelve un libertador, cuando ahora hubieran dicho: pero hombre, ha perdido los mejores años de su vida. Ha malgastado 40 años en Egipto y 40 en el desierto. Es un hombre de la tercera edad. Es un hombre cuya fuerza laboral ha disminuido. No produce nada. ¿Sabe algo? Esta pandemia que está azotando al mundo, ¿sabe a quiénes mata más rápido? A la gente anciana, a los viejos, a los hombres y mujeres de la tercera edad, a la fuerza laboral que, según el espíritu detrás de la crisis, ya no sirve. Pero ¿sabe qué se está llevando esta crisis? Se está llevando a la generación que mantiene las convicciones, a la generación que todavía cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se está llevando a la generación que nos enseñó los principios hace 50 años. Esta crisis se está llevando a la generación que nos enseñó a respetar a nuestros adultos. Esta crisis se está llevando a la generación que nos enseñó el respeto a los ancianos,
que nos enseñó a saludar cuando entrábamos, a decir buen provecho cuando comíamos. Óiganme, alguien tiene que parar esto, y es la iglesia la que tiene que surgir y levantarse del desierto donde está, sobre los hombros de su amado, hablarle a este espíritu, hablarle a este virus, hablarle a esta pandemia y hacerla retroceder. Se están llevando la reserva moral de la humanidad. Esta crisis se está llevando a los únicos que nos recuerdan los principios de dónde venimos. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Está bien, tienen energía, tienen mucho conocimiento, tienen vitalidad, pero carecen de esa experiencia que los hombres de tercera edad aportan. Carecen de aquellos principios que ellos traen y que vienen acumulando en su vida para entregárnosla a nosotros. Vivimos en un mundo sin fronteras, sin barreras, sin escrúpulos, sin reglas. Haz lo que quieras con tal te guste. Pero fueron ellos los que nos enseñaron el respeto. Fueron ellos los que nos dijeron: no se vaya a la cama sin irle a decir a papá y a mamá buenas noches. No salga de la casa sin pedir la bendición de papá y de mamá. Si sale de la casa, salga y cásese. No salga así nomás. Fueron ellos los que nos sembraron, nos llenaron la maleta de principios. Y ese espíritu se está llevando a nuestros forjadores, a nuestros fundadores como generación, a la gente que todavía cree en lo correcto, en el no robar, en el no mentir, en el no engañar. A esa generación tenemos que cuidarla, y es la iglesia la llamada a levantarse, porque la iglesia es la que se levanta, ella es la que se levanta. Yo no sé si hay un miedo terrible, y el miedo también mata. No solo mata el virus, mata el virus del miedo, porque el miedo siempre llega antes que la enfermedad, porque el miedo viene en la información. Escuche esto, porque esto es importante, y esto quiero que quede claro esta mañana, esta tarde, esta noche, cuando quiera que nos mire. Viene una buena temporada para ti, porque el comportamiento en medio de la crisis le dice a Dios cuán listos estamos para una buena temporada. Ser generoso, sembrar, amar, ver al que sufre, al que no tiene para darle, amar, no desechar, amar, asociarte y complementar a otros, sentir por otros y ayudar, y sobre todo humillarse. Ya voy a hablar de eso más enseguida, porque la humillación es la puerta de salida de toda crisis. No hay otra, no existe otra. Quisiera decirte otra, pero no existe otra. Aquí no nos vamos simplemente haciendo intercesión y guerra espiritual. De esta no salimos simplemente haciendo actos proféticos. De esta no salimos simplemente profetizando. De esta salimos humillándonos delante de Dios, cambiando lo que toleramos, enderezando lo que torcimos y permitiéndole a Dios que vuelva a ser el Señor de la iglesia. Escucha esto. Hubo un tiempo donde Moisés desciende del monte Sinaí y le dice Dios a Moisés: tu pueblo ha pecado contra mí. Mire cómo le habla Dios a Moisés. Le dice: tu pueblo. No sé si te has detenido a pensar en eso, pero Israel no era el pueblo de Moisés. Israel era el pueblo de Dios. Pero Dios, en su furor, en su molestia, le dice: tu pueblo ha hecho esto contra mí. Moisés se quebranta, Moisés sufre, Moisés llora, y Moisés le dice: oh mi Señor, este es el pueblo que sacaste de Egipto. Este es el pueblo que sacaste con mano poderosa. Este es el pueblo que hiciste cruzar el Mar Rojo. Este es el pueblo de tu amor, de tu corazón. Señor, dijo, no hagas eso, porque los pueblos del mundo te criticarán y se burlarán de ti, porque dirán: los sacó de la esclavitud y los mató en el desierto. Señor, tu fama está siendo comprometida si tú les haces daño a este pueblo. Este es tu pueblo. ¿Saben qué hizo Moisés? Le devolvió el pueblo a Dios. Le dijo: te devuelvo la iglesia, Señor. La iglesia es tuya. Te pertenece, Jesús, es tu novia, a ti es. Nosotros quizá en un buen corazón, o qué sé yo, no hemos hecho cosas correctas, pero esta es tu novia, esta es tu iglesia. Y la iglesia sale del desierto recostada sobre el hombro de su amado. Escuche, porque esto es importante. ¿Por qué digo que vienen cosas buenas para ti? Bueno, así lo dicen todos los predicadores haciendo live,
están diciendo que cosas vienen, que cosas vienen y que cosas vienen. Y que bueno, y que vienen tiempos buenos, y usted, pastor, está repitiendo lo mismo. Yo solo sé que la eternidad dentro de ti es el basta ya de Dios a la crisis. Es el basta ya de Dios al tirano llamado el tiempo. El Salmo 2 dice que Dios se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Dios está callado porque está viendo el movimiento de la iglesia. Pero cuando Dios se pare de su trono, sus enemigos se derretirán como la cera. Y Él se burlará de ellos. Él se burlará de este virus. Y Él se burlará de los creadores de este virus si hay hombres detrás de esto. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer por su iglesia. La burla sobre ti, la tormenta sobre ti, el pisoteo sobre tus sueños. Dios va a levantarse su trono, va a golpear la mesa y va a decir basta ya. ¿Por qué digo que te va a ir bien? No solamente porque te está yendo mal y obligatoriamente te tiene que ir bien. Ese es el engaño de mucha gente. Dicen, pero cuando yo estaba mal, me dijeron que a mí me iba a ir bien y hoy estoy igual de malo, estoy peor. Sí, porque en la transición de la noche oscura, en la transición de la oruga, ella tiene que hacer ciertos cambios genéticos. Hay líquidos que están corriendo, hay enzimas que están fluyendo por su cuerpo. Y hay cosas que tienen que fluir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para que cosas operen cuando esto termine. Dice la Biblia en Filipenses 2, 8 y 9, que se humilló a lo sumo y por tanto fue exaltado a lo sumo. La medida hacia abajo es la medida hacia arriba. Dependiendo del nivel de trato y de quebranto, es el nivel de elevación que Dios tiene. ¿Sabe que hay ahora mismo en la India? 40,000 personas se están convirtiendo a diario en la India. 45,000 personas se están convirtiendo a diario en la China. El problema es que lugares como Occidente, Estados Unidos, América Latina y Europa no estaban sintiendo ese avivamiento, ese despertar. Y Dios nos mete en esta transición y nos hace enseñar el principio de la humillación. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare. ¿Cómo dice? Si mi pueblo se humillare. Oye el término ahí. Si mi pueblo se humillare. No dice si los políticos se humillan. No dice si los presidentes se humillan. No dice si los empresarios se humillan. Dice si mi pueblo se humillare. Porque algo eventualmente pasará cuando la iglesia se humille. Y la iglesia solo se humilla cuando reconoce lo que no hizo bien. Esto es clave que lo sepamos. Porque aquí no está hablando de que si mi pueblo, como mucha gente está dolida por lo que está pasando aquí afuera. La situación, encerrados, cuarentena, aislamiento voluntario. Pero la gente dice de afuera, pone coritos y alabanzas, pero mucha de esa gente, es probable, no lo sé, cuando termine la cuarentena vuelven a su vida de pecado. Pero la iglesia, el avivamiento no comienza afuera, el avivamiento comienza adentro. Cuando la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, ahí no está hablando del mundo, ahí está hablando de usted y está hablando de mí. Nosotros pensamos que mírenlos cómo se están humillando todos. Escuché gente que decía, oigan los doctores ateos, pidiendo que oren por ellos y que los estén cubriendo en intercesión. Pero aquí no dice que son los doctores los que se tienen que humillar para que venga un avivamiento. Aquí dice que la humillación procede de la iglesia, porque es la iglesia la que mueve las palancas de la eternidad de Dios. Es la iglesia la que pone en movimiento las cosas de Dios. Escúcheme, porque esto es importante. ¿Y qué tenemos que humillarnos? ¿De qué tenemos que humillarnos? ¿Qué cosas se quebrantan en una humillación? La humillación, vuelvo al punto, es la única puerta a una salida de una crisis global. La humillación produce algo, produce humildad. En la mente de Cristo, en la eternidad del Padre, humildad es el nivel más alto de autoridad. Humildad es el nivel de máximo poder. No hay posición más alta que la humildad. De hecho, Jesucristo dijo, aprendan de mí. Ajá, Jesús, aprendan de mí que voy a hacer milagros. No, aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. En el mundo en el que vivimos pareciera que es como
el bobo del barrio que todo el mundo le cae encima. No, 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 no. Humildad desde la plataforma eterna es una posición de gobierno. Escuchen esto, por favor. La humillación produce humildad, que es el nivel humano más alto que se acerca a la grandeza de Jesús. Humillación y humildad proceden de una palabra en latín que es humus, que significa tierra. O saben, dicho de otra manera, poner los pies en la tierra, darte cuenta que eres humano, que si bien llevas un tesoro por dentro, tú eres vasija de barro. El problema acá es que el enemigo de la humillación es el orgullo. Entonces eso me dice que hay algo que tenemos que vencer y que quebrar para que surja la iglesia amada del desierto, recostada sobre los hombros de su amado, reluciente como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Escuchen porque esto es interesante. Lo que se opone a la humildad es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es autoestima en exceso. Es creer que eres lo que realmente no eres. Es atribuirte virtudes que realmente no posees. El orgullo ciega a quien lo tiene porque cree que es lo que no es, y la base, la esencia del orgullo es el engaño. Hay gente que cree que todo el mundo puede cambiar menos ellos. El orgullo hace a una persona ofendible. En el lenguaje hebreo sacerdotal, una persona ofendible es una persona rencorosa. Y para la mente hebrea, que me entienda usted, una persona rencorosa es una persona que tiene archivados todos los eventos que lo agraviaron. Y luego, otra parte que le da sustancia al orgullo es el no perdón. ¿Qué es desde la mente hebrea cuando Cristo habló de perdonar o no perdonar? ¿Sabe qué significa no perdonar para un hebreo? No olvidar. De hecho, la palabra perdón era una palabra inexistente. Cristo la puso por obra. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, ¿se acuerdan? Bueno, el término correcto ya en hebreo es perdonando ciertamente lo que quedó atrás. Porque para la mente hebrea, la mente judía, perdonar y olvidar es lo mismo. Pero hay gente que tiene mucha memoria histórica de los eventos que le hicieron daño. Pero de los eventos que ellos hicieron daño no tienen ninguna, ahí tienen amnesia. Entonces Dios, para producir una salida a una crisis, ocupa que tú tengas conciencia de tu orgullo y necesidad de quebrarlo. Otra vez, conciencia de tu orgullo y necesidad de quebrarlo. Otra vez, conciencia de tu orgullo y necesidad de quebrarlo. El orgullo se tiene que rendir. Tienes que dejar, porque ¿saben qué es una persona ofendible? Es una persona que se siente muy grande para lo que le hicieron. Se siente muy importante. Algunos no lo dicen, pero eso no significa que sea humildad. Humildad no es ser quieto. Humildad es pensar menos en mí mismo. No pensar menos de mí, pensar menos en mí. Humildad no es baja autoestima. Humildad es manejarme polarizado emocionalmente de manera que yo no me atribuya a lo que no soy. Escuchen por qué esto es importante. Ofendible, rencoroso. No perdonador, sin olvido. Y Pablo y el profeta dice, si mi pueblo se humilla, óiganme, la cuestión aquí se arregla en la iglesia. Hace 2500 años, un hombre llamado Hipócrates, el padre de la medicina, les enseñaba a sus discípulos que no aplicaran medicina a un enfermo mientras no le dieran al organismo la oportunidad de autosanarse. Y él les enseñaba de esta manera: el cuerpo sana al cuerpo. La medicina que le damos solo le ayuda al cuerpo a que se sane a sí mismo. El cuerpo sana al cuerpo. Traigámoslo esto al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sana al cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a derribar las paredes que nos separan. Y esto se ha dicho hasta la saciedad, ya no es nada nuevo, ya no impacta porque tenemos palabras hasta desgastadas.
Es más fácil fluir en lo sobrenatural que fluir en el perdón. Porque lo sobrenatural se mueve también por la necesidad del que está enfermo. Pero el perdón es un motor que lo mueve tu voluntad. Entonces escuchen, el avivamiento va a comenzar después de esta temporada, pero con el cuerpo, sanando al cuerpo, llevando a la persona y dejándose llevar por el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo te lleve a tus zonas erróneas, a los lugares internos donde vive la miseria humana tuya, sin esconderla, sin taparla, sin justificarla y sin culpar a otros, sino diciendo, este es mi mal y yo decido clavarlo en la cruz. Este es mi enfermedad, como dice la Biblia, enfermedad mía es esta. Yo no puedo argumentar con la enfermedad de otro. Cada quien sabe lo que carga en su cuerpo. La iglesia debería saber la enfermedad que carga y entender que el Espíritu Santo va a venir como buen cirujano a hacer lo que tiene que hacer cuando nosotros demos el primer paso. Escúchame esto, yo he aprendido esto del diario vivir, en el diario vivir, en mi caminar con Dios, que el Espíritu Santo no me va a forzar a hacer algo que yo intencionalmente no quiero hacer. Y usted tampoco puede, pero mire cuántos cultos hemos tenido, cuántos servicios del perdón, y póngase a perdonar Pedro con Juan, María con Marta. Perdónense, abrácense, salgan de su silla. Pero es un perdón social, es un perdón superficial, es un perdón por encima, no es real. Escucha esto, porque no hay predicador que pueda mover tu conciencia. No hay predicador que pueda obligar tu voluntad. Escúchame esto, hay algo que a ti te toca y Dios no puede hacer nada con eso, obedecer. Dios puede ayudarte y empujarte a muchas cosas, menos a obedecer. Ese es tu regalo para Dios. El único regalo que tú le puedes dar a Dios es tu obediencia. ¿Cuánta gente vive en modo televisión? Ellos en la sala de la vida, viendo la vida de todos los demás y diciendo, eso está malo, eso lo habló mal, eso lo dijo mal, eso lo hizo mal, eso lo puede hacer mejor, pero ahora tienes que meterte tú al televisor y hacer los arreglos que tienes que hacer. Tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el representante de tu vida. Y eres tú el único que le puede dar permiso al Espíritu Santo de que cambie lo que tiene que cambiar. Y cuando esto pasa, Dios entra en escena. Se pueden experimentar avivamientos personales, pero el deseo de Dios con una crisis global es que se experimente un avivamiento global. No está metido aquí una familia, una persona, una ciudad, un país. Está metido el mundo en toda esta pandemia. Todo el mundo tiene miedo acá. Porque ricos, pobres, titulados de la universidad, PhD, con posgrado, con maestrías, el pobre, el que vende tortillas, el que vende naranjas, todos estamos a expensas de esto. Que nos lleva entonces a entender que nosotros somos iglesia, que nosotros marcamos la diferencia, que nosotros le decimos a la sociedad, el cambio comienza adentro. Que si mi pueblo se humillare, no es el presidente. Si Dios tiene que venirle a pedir cuentas a alguien a Honduras, no es al presidente, es a nosotros, es a la iglesia, es a los pastores, es al liderazgo, es al cuerpo. Escondidos uno detrás del otro, escondidos en un instrumento, escondidos en un don, escondidos en un ministerio. Bueno, Dios nos quitó todo eso ahorita y lo puso a stand-by, lo puso a un lado porque quiere trabajar con nuestros corazones. Y ¿saben algo? En este tiempo de aislamiento hay gente que se le está manifestando la torpeza que llevan dentro, la idiotez que llevan dentro, la carnalidad que llevan dentro, el pecado que llevan dentro, la ofendibilidad que llevan dentro, el odio que llevan dentro, el rechazo que llevan dentro. Porque como no hay iglesia donde esconderme, no hay púlpito donde esconderme, no hay discipulado donde esconderme, no hay instrumento donde esconderme, no hay oficina donde esconderme, no hay saco de ujier donde esconderme, no hay corbata de predicador donde esconderme. Y en el aislamiento de su casa, allí se está manifestando la podredumbre que no se podía manifestar en el estarnos viendo 2 o 3 veces por semana. Dios nos quitó las máscaras, Dios nos quitó los escondites,
Dios nos quitó donde nos estamos escondiendo. No hay cruzadas para hacer hoy día, señores. No hay canciones en los altares que cantar ahora. No hay caminatas que hacer, no hay actos proféticos, no podemos salir, estamos en aislamiento. ¿Qué le toca a la iglesia? Ser iglesia en la casa. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué lindo es esto? Que este tiempo de aislamiento voluntario es un tiempo en donde Dios está metiéndonos en una cirugía y sacando lo podrido de cada uno de nosotros. Oh, yo lo sé. Y yo lo sé por mí, yo no sé usted. Yo no lo voy a criticar a ustedes, por mí. Porque me salen los resabios, las malas mañas, la incertidumbre, el enojo, la ira, la molestia, la falta de paciencia, la intolerancia, todo eso. Y todo eso acumulado me forma mi ego, mi orgullo. Y tengo que llevarlo a la cruz, porque si no hay humillación, no hay avivamiento, Señor. No podemos permitir que los políticos y los doctores estén haciendo cosas espirituales, hablando de Dios, y nosotros diciendo, sufran desgraciados, sufran mundanos porque no quisieron ir a Dios. No, el avivamiento comienza cuando los hijos se humillan. Si mi pueblo se humillare, mi pueblo y su pueblo es usted y soy yo en la iglesia. Y aquí tenemos que despertar de ese sueño como de nosotros los justos y los inmundos. No, Señor. Porque el caos allá, antes de que el virus azotara la sociedad, la iglesia tuvo que estar apercibida. Jeremías dice, ustedes atalayas, como perros dormidos, somnolientos, que no pudieron identificar el galopar de los caballos del enemigo. Job capítulo 39, 25. Sí, los atalayas que huelen, olfatean de lejos la batalla, no la venimos venir, no la veíamos venir, no pudimos olfatear la guerra. ¿Saben por qué? Porque estamos entretenidos, estamos arreglando tonterías, arreglando relaciones tóxicas, arreglando al hermanito que hoy se molestó, arreglando al músico que hoy cayó en pecado, arreglando al otro que está molesto con el hermano, arreglando niñerías y el diablo empoderándose afuera. Eso se acabó. Dios nos metió en cuarentena y nos dice, o cambian o esto no se acaba ahorita. Es Dios en disciplina. Es primera de Pedro 4 que dice que el juicio tiene que comenzar por la casa. Si así es la cosa, no es el mundo en juicio, es la iglesia. Juicio para Dios no es condenación, es orden. Es cuando papá nos metía al cuarto y nos decía, señores, salieron aplazados, esta casa está en desorden, y se sacaba el cinturón y nos disciplinaba a todos. Y después nos decía, usted va a barrer el patio, usted va a barrer la casa, usted va a trapear la casa, usted va a hacer la comida, y después que terminen se me dan un baño y se me ponen a hacer las tareas. ¿Sabe cómo se llama eso? Disciplina, juicio en la casa. Dios, papá, sacándose el cinturón y poniendo orden en la casa. El juicio aquí no es para el mundo, el juicio aquí es para la iglesia. Pero una vez que la iglesia resuelva lo que tiene que resolver, se humille como se tiene que humillar, sepulte ese maldito y apestoso y hediondo y muerto orgullo que cargan dentro o que cargamos dentro, y lo sepultemos en la cruz y digamos, estoy listo para perdonar, para solventar, para soltar gente. Hay gente que tiene historial completo de las fallas de otro, y las tuyas, ¿cuándo vas a ver las tuyas? Porque el problema de la iglesia es que siempre está Pedro viendo el pecado de Juan y Juan viendo el pecado de Santiago. Un día Jesús, en Juan capítulo 21, se acercó al mar de Genesaret y estaba Pedro pescando, y Jesucristo lo llamó y le llamó la atención. Y Pedro le dice, ¿y qué eres, Juan? ¿Por qué no regañas a Juan? Juan también hizo cosas que no debió. Volvió también a pescar como Dios, y le dijo, cállate, te estoy arreglando a ti. Después voy a arreglar a Juan. Y vea que lo arregló. Lo metió a Patmos. Lo metió a la isla de Patmos. Y casi muere el hombre. Y después que salió de Patmos, el rey de ese entonces, el César de ese entonces, lo metió en una caldera con aceite hirviendo. Ese era el trato de Dios con Juan. Pero Pedro quería desmarcarse de su trato involucrando a otro. No, cuando tu trato es tu trato, tu trato es tu trato, toma chocolate, paga lo que debes, arregla lo que tienes que arreglar. Cuando yo le decía a mi papá, espéreme papá, no me pegue, mire, le voy a contar, es que mi hermano, cállese. No es que mi hermana, cállese. Y nos
disciplinaba a todos en parejo. ¿Y sabe qué? Estamos siendo disciplinados todos en parejo. Porque este virus no ataca a ciertos segmentos sociales. Al pobre y no, hay ricos muriéndose en hospitales privados que no salen en las noticias, es otro cuento, pero se están muriendo. Hay doctores con vidas muy acomodadas financieramente muriendo. Y hay gente también, vendedores de tortillas, de comida en la calle, muriendo. O sea, esto vino para todos. Pero ¿sabe dónde está la medicina? La medicina no está en un laboratorio en China, ni en un laboratorio en Cuba, ni en un laboratorio de Alemania. ¿Sabe dónde está la cura y la medicina de esta pandemia? En la iglesia. En la iglesia, porque la iglesia es el laboratorio medicinal de Dios. La iglesia es la farmacia de Dios. Hello, despiértate la iglesia. Óigame, hay gente que solo van unos cuantos días de la pandemia y ya sacaron toda su carnalidad. Hay gente que cómo ocupó esta pandemia para irse de la iglesia. Y eran iglesia. Y formaban parte de la iglesia. Hay gente ahora diciéndole a Dios: ¿y dónde estás, Señor? ¿Por qué no me haces justicia? Yo te voy a dar un consejo. El día que David le pidió justicia a Dios, Dios le dijo a David: tú has derramado sangre, ¿quieres realmente justicia? Porque si tú me pides justicia, la petición tuya es global. Te haré justicia a ti y le haré justicia a tus enemigos de las cosas malas que tú has hecho contra ellos. Y cambió su oración y le dijo: ten misericordia. Y el Salmo 138 dice: el propósito de Jehová se cumplirá en mi vida por su misericordia. Increíble. Solo van unos cuantos días de la pandemia y ya hay liderazgos sacándolo podrido. Y uno dice: óigame, pero ¿y estos tipos cómo estaban ministrando? ¿Sabe qué? Estaban ministrando con el cáncer adentro. Porque hay gente con cáncer que puede comer, bailar, reír y vivir, pero por dentro se están muriendo. ¿Sabe cuál es el punto de Dios en este tiempo? Que la iglesia vuelva en sí, que salga del autosecuestro que se hizo, porque en muchos lados se secuestró la gloria de Dios para establecer la gloria del hombre. El hombre no puede ser más grande que el Dios que lo llamó a ese lugar. El rótulo de una iglesia no puede ser más grande que el Espíritu Santo que gobierna dentro. ¿Dónde están? No hay dónde escondernos. Perdóname, ni siquiera te estoy hablando como pastor ahora. Te estoy hablando como un cristiano más, como un dedito del cuerpo de Cristo. Como un dedito que ha reconocido el miserable que lleva dentro, las zonas erróneas que lleva dentro. No tengo ningún problema en pedir perdón cuando meto la pata. Yo no voy a defender mi podredumbre para arrastrar a mis hijos a una vida caótica. Escúchame por favor, si te queda algo de Espíritu Santo, es hora de que te humilles y te arrepientas. Porque mientras más rápido se humilla el cuerpo de Cristo, más rápido se termina la pandemia y más rápido comienza el avivamiento. ¿Por qué? Porque es la iglesia, la farmacia, el laboratorio medicinal de Dios. Oh, no pueden ser nuestros títulos más grandes que el hombre de la cruz de en medio. No pueden ser nuestros títulos eclesiásticos más grandes que el Dios de la gloria. No pueden ser nuestros títulos y nuestras posiciones en la iglesia más grandes que el Espíritu Santo, que sostuvo a Jesús en el Getsemaní y lo sostuvo firmemente en medio de la cruz. Por favor, volvamos en sí. A mí me sorprende cómo hay gente en medio de esto tomando posturas estúpidas, religiosas, fundamentalistas, dogmáticas, pero con miedo, encerrados en sus casas. No digo que no lo hagas, porque hay que hacerlo, hay que ser sabio. Pero ahí, ese tiempo no es solo para ver Netflix, amigo. No es simplemente para estar viendo películas y comiendo. Es un tiempo para volver en sí y dejar de ver a tu prójimo, que Dios te esté evitando ver a tu prójimo. Mira qué lindo Dios, qué buen psicoterapeuta es Dios, qué buen papá. Dios te está evitando ver a tu prójimo para que ya no escondas tus miserias personales en tu prójimo y para que aprendas a convivir contigo mismo y con el miserable que llevas dentro. El orgullo, la piedra de caída de todo gran hombre.
Sígame aquí, por favor, porque no he terminado. Esto es importante. Demasiada gente ofendible, rencorosa, no perdonadora, con memoria histórica perfecta de las fallas de los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Ego, orgullo, altivez. Y no puedes humillarte de algo que no reconoces. Si mi pueblo se humillare. Aquí no le está hablando al presidente de nuestro país, señores. Aquí Dios nos está disciplinando a nosotros. Hoy día hay tanta titulitis en el cuerpo de Cristo que si tú eres un simple pastor ya nadie te escucha, nadie te quiere escuchar. Hay que ponerse títulos, aunque no se oiga a Dios. Por favor, entiendan. No estoy diciendo que los apóstoles no son apóstoles y los profetas no son profetas, entiéndame. Además, en mi pueblo dicen macho que respinga chimadura tiene. Si tú estás bien, tranquilo, no es para ti. Porque yo creo en mis apóstoles y mis profetas. Mi papá y mi mamá espiritual son genuinos apóstoles, genuinos profetas, sin duda. Y no lo digo por caer bien, es porque he comido con ellos y he probado sus espíritus. Y son gente original. Pero uno camina por las calles, uno platica con la gente y uno ve cuando platica con los pastores, la primera pregunta que te hacen es: ¿cómo está tu iglesia? ¿Cuántas congregaciones tienes? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuánto vale tu equipo de sonido? ¿Y tu alabanza? ¿Cuántos instrumentos tienes ahí? ¿Cuántos libros has escrito? No te preguntan por la familia, no te preguntan por la esposa, no te preguntan por los hijos, te preguntan por el éxito ministerial. Señores, eso es como que alguien se metió al supermercado de noche y cambió el valor de los productos. Que a la máquina que valía $2,000 le pusieron $20. Ladrones se metieron furtivos en la noche y cuando abrieron se dieron cuenta que la columna de sonido que valía $4,000 vale 20 centavos y el dulce de 20 centavos vale $4,000. Alguien cambió los valores. Alguien está cambiando las reglas del juego. El mismo hombre. Y póngame atención porque no estoy hablando nada que no esté amparado en la Biblia. Si mi pueblo se humillare. Dios no va a pedir humillación a un pueblo humillado. Hello. Dios pide humillación a un pueblo engreído y orgulloso, altivo. Óigame, y hay gente pobre que no tiene ni para comer y llenos de orgullo solo por una posición que tienen en la iglesia. Perdón, alguien decía en mi trabajo cuando yo empecé a laborar después que me gradué: si no les puedes dar un aumento, dales un título, que con el título los tenés locos. El juicio comienza en casa, 1 Pedro 4:17, es necesario. ¿Sabe cómo dice otra versión? Es obligatorio. Es un requisito obligatorio. Si el juicio no comienza por la iglesia, un reordenamiento de principios, un volver a comenzar, un volver a perdonar, un volver a creer en ti. Porque ahora el que está en la silla cree que sabe más que el que está en el púlpito, y el que está en el púlpito cree que puede pisotear a los que están en la silla, solo arroz con mango. Y dice: basta, paren esto, cerremos y ordenemos. Cuando está haciendo inventario una compañía, cierra las puertas al público. ¿Sabe por qué? Porque están poniendo orden adentro. Bueno, Dios mandó a cerrar hasta las iglesias porque está poniendo orden adentro. Pero lo peor que no puede pasar, no, que pase esto y yo sigo con mi fiesta de locura. No. Escúchame esto. Si no entendiste el principio de la crisis global y pasa esta crisis escondido en los que están orando, en los que están ayunando y en los que están humillando, cuando esta crisis termine, comienza tu crisis personal y esa te la comerás solo. Escuche esto, por favor. Después que la humillación viene, entonces las salvaciones masivas aparecen, las salvaciones poderosas aparecen, las salvaciones abundantes aparecen y la gente entiende que es Dios en el asunto. Por eso la Biblia dice: díganle al justo que le irá bien. Isaías 3:10. Y me llama la atención que no dice que Dios le habla en primera persona al justo, dice: díganle. ¿Saben por qué? Porque el que es justo no sabe que lo es, pero el injusto se cree justo. Díganle,
por tanto el justo como al injusto, que ambas posturas no son estáticas. Díganle, porque toda verdad es paralela, que al justo le irá bien, pero que al injusto que se cree justo no le irá bien, porque tanto anda haciendo uno justicia como el otro injusticia sin darse cuenta de lo que están haciendo. Díganle que le va a ir bien. Yo sé, pastor, yo sé que le va a ir bien, porque todos los predicadores están diciendo lo mismo. Mira, voy a decirte una cosa. El espacio que una revelación tiene que ocupar y que no ha ocupado es el espacio que Satanás va a utilizar para atacarte. Por eso Jesús en el desierto, la respuesta de Jesús a Satanás era: escrito está. Como quien dice, ese espacio lo tengo lleno. Cuidadito, no te metas por ahí porque tengo lleno el espacio. Escrito está, escrito está. Donde debería, porque solo la revelación trae liberación. Donde no hay liberación, no hay revelación, aunque tenga información de la revelación. Escúchame esto, por favor. Escucha, porque esto es importante. El espacio que tiene que ocupar una revelación, que ya deberías de tener a este tiempo. Óigame, se habla tanto del perdón y hay gente que le cuesta perdonar. Se habla tanto de la humildad y hay gente que le cuesta ser humilde, porque hay un ego que sigue alimentándose. El ego es un constructo mental, es el falso yo, es el que tú crees que eres, el que tú quieres ser pero que no eres, y que otros tristemente te lo alimentan. Ego es el falso tú, es la identidad falsa que tú crees que tienes. Escucha, por favor. Y ese espacio que deberías de usar, que debería de ocupar la revelación, entonces lo ocupa la ignorancia. Ojo acá, revelación es luz, ignorancia es oscuridad. Y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Donde hay oscuridad, Satanás habita. Donde hay luz, Satanás vive Dios. Donde hay oscuridad, Satanás se esconde. Donde llega la revelación, Satanás huye. Por eso tienes que aprender a tomar los espacios vacíos y llenarlos de la revelación que te ha costado llenar en tiempos anteriores. Llenarlo aquí, es ahora, es aquí, eres tú. Deje de estar pensando, a ver cuándo se termina esto, a ver cuándo encuentran la cura. Hello, a ver, se están tardando los chinos en encontrar la cura. ¿Qué pasa que Estados Unidos y Cuba no la traen? Este presidente inútil, ¿por qué no manda a traer medicina de Cuba? Cambia tú eres la medicina. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Si nosotros cambiamos, esta pandemia se calma, porque Dios va a entrar en escena. Y como dijo el reverendo Jones, que es un avivamiento, es Dios viniendo a la tierra a poner orden donde no había orden. Toma tus precauciones. Cuando entiendes esto, entiendes que el diablo no tiene poder en un lugar donde se produjo humildad, arrepentimiento y perdón. Y le pierdes el miedo a Satanás y al virus. Aunque tomas tus precauciones, le pierdes el miedo. Tú no le puedes tener miedo a un individuo que perdió las llaves de su propia casa. Hello. Otra vez, tú no le puedes estar teniendo miedo a un tipo que perdió las llaves de su propia casa y quiere meterse a la tuya. Dice la Biblia que Cristo tiene las llaves del Hades, del infierno y de la muerte. El diablo perdió las llaves de su casa y anda queriéndose meter a la tuya. No lo dejes, porque esas llaves, by the way, se las dio a la iglesia. La iglesia ahora tiene las llaves, el llavero, y Dios dijo: hey, las pagó en la cruz, las arrebaté en la cruz, se las quité en la cruz, te las entrego aquí. Dice la Biblia que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados que estaban ahí. Tomó las llaves de la muerte y del Hades, ¡pum!, y se las dio a la iglesia. Te las dio a ti, me las dio a mí. El diablo no puede traficar con nuestra ignorancia, porque eso es lo que hace. Trafica con tu ignorancia. Se aprovecha de lo que no has querido aprender. Se aprovecha de lo que no has querido aplicar. Se aprovecha de la revelación que has pisoteado y controla tu fe. Porque la fe del justo es la que hace que las llaves del infierno se muevan a favor nuestro. Nadie de tu familia debería morir en este tiempo. Nadie de la mía. La medicina aquí por fuera es sí un elemento químico con otro elemento químico. Dios bendiga a los científicos, pero en el espíritu
En el espíritu es la iglesia la que consigue la medicina, y la medicina siempre es la misma. Quebramos el yugo esclavizante del orgullo y de la arrogancia. Nos humillamos, nos levantamos en humildad, en perdón, en amor, en reconciliación, porque ese es el ministerio central de la iglesia. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, y por eso entonces nos va a ir bien. Claro que nos va a ir bien. Y usted sé que hay gente diciendo lo mismo, dicen todos. Mire, por pura cultura científica nos va a ir bien. En geología hay una ley, una teoría que se llama la teoría de la isostasia, que es que la tierra, la corteza terrestre debe estar balanceada y en equilibrio. ¿Cómo lo hace la tierra? La tierra, sí, la tierra abajo, adentro. La tierra para sostenerse en equilibrio, ¿sabe qué hace? Que cuando una parte se hunde, otra parte se levanta en otro lado, para mantener el equilibrio de la corteza terrestre. Eso me dice a mí que este hundimiento en crisis nos va a levantar a un nivel más grande de gloria. Eso me dice lo que dice Isaías en capítulo 4, cuando dice: hey, todo valle sea bajado, todo monte sea alzado. ¿Sabe cómo se llama eso? Isostasia, la ley de la isostasia. Eso está en Isaías 40. La isostasia, cuando algo se baja, en otro lugar hay un montículo creciendo. Cuando un lugar en la tierra se hunde, hay un volcán que está emergiendo. Cuando una parte de la tierra se produce un hundimiento extraño, geológicamente hablando, entonces ya sabe el geólogo, por cultura científica, que en otro lugar hay montañas nuevas brotando. Sí, algo se ha perdido, pero algo se está ganando. La ley de las polaridades: cuando algo muere, algo nace. Algo está muriendo, algo está naciendo. La vieja iglesia está muriendo, la nueva iglesia está naciendo. La que fue al desierto está regresando, sube del desierto, no se queda en el desierto porque no es ciudadana del desierto, pero no sube sola, sube en los brazos de su amado. Cristo la fue a dejar ahí, aprende, Cristo la vuelve a traer. De rebroso cobrosi, ringere beisite rebende, rebroco brosiste kiribande, crebroso tocobonda rabrande, rebreque rebrese, oh rabranse, terrebreike, rebrensende, rebreike rebesito robondo robocó. Vamos a quitarle el tapón a Dios. Vamos a quitarle la piedra que impide que Él se manifieste en su propia iglesia, y se la vamos a devolver. Es tuya la iglesia, maestro, es tuya. Tú pagaste el precio por ella, no nosotros. Nosotros no podemos creer dueños de congregaciones y de ministerios, pero la iglesia es tuya. La iglesia te pertenece, mi amado. Perdóname de corazón, perdónanos, porque aún mi familia no es tuya. Mis hijos no son tuyos. Como digo Gibran, Khalil Gibran, los hijos vinieron a través mío, pero no son míos, son hijos e hijas de Dios. Son como flechas en la aljaba del valiente. Son flechas en el arco del Dios eterno. Ellos no tienen obligatoriamente que imponerles mi camino. Ellos traen su camino. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, no en tu camino. Te toca a ti encontrar su camino y lanzarlo como flecha a su camino. Escúchame esto: cuando eso ocurre, el cielo responde, porque la dinámica de la vida es: lo que la tierra hace, el cielo lo responde. Dice la Biblia: venga tu reino, y el reino vino. El cielo responde a la tierra: venga tu reino, y el reino vino. Dice la Biblia que lo que ates en la tierra, lo atarán en el cielo. ¿Viste? Comienza en la tierra. Lo que desates en la tierra, se desata en el cielo. Comienza en la tierra. Todo comienza en la tierra. Todo comienza en la tierra. En 1904, un hombre llamado Robert Evans, en Gales, Europa, vio la calamidad que había en Europa. Asesinatos. El porcentaje de asesinatos creció. La prostitución se elevó como nunca antes. La mortandad, el asesinato entre hijos a padres era escalofriante. Pero un muchacho de 16 años llamado Robert Evans fue el inspirado por el Espíritu Santo a buscar a Dios. Un minero de las minas de carbón, orando, metido en su cuarto, fue visitado por el Espíritu Santo y le dijo: te usaré para traer un avivamiento a Gales. Y trajo un avivamiento a Gales. ¿Y sabe qué hacía él? En los tiempos del lunch, en los tiempos del almuerzo, sacaba a sus compañeros, a los que querían, y se iban a orar y a buscar a Dios, y oraban, y oraron por varios días, y él se metía en su cuarto a orar, y Dios apareció con el avivamiento a Gales. Es tan famoso ese avivamiento, que dice que los caballos no atendían las órdenes de quienes lo manejaban, porque los caballos ya estaban amaestrados a oír malas palabras, y ya los mineros no decían malas palabras.
Se dice que a las 2 de la mañana en Gales el Espíritu Santo levantaba a todos los ciudadanos y salían a las calles movidos por una fuerza sobrenatural y comenzaban a cantar cánticos nuevos que nadie entendía. Dice que cuando la gente recibía cartas que venían de Gales, que vivían tal vez la gente en Irlanda o en Inglaterra, pero la carta viene de Gales, solo abrían el correo y caían bajo el poder de Dios. Dice la gente que los turistas que iban, no iban para Gales y quizá iban para otro lado, pero pasaban por la carretera que guiaba a Gales, una fuerza sobrenatural empujaba los carros y terminaban yendo a Gales. Las navidades, hubieron navidades completas en Gales, donde no había 0% de delincuencia. Eso lo pueden leer ahí en los avivamientos, en los generales de Dios. Dice que la policía en esos años reportó 0% de homicidios, y lo que hicieron los policías fue hacer una banda musical para cantar himnos en las plazas, en los parques, porque no habían delincuentes. El fútbol se detuvo porque la gente no llenaba los estadios por el fútbol, la gente llenaba los estadios adorando a Cristo. Gales, 1904, un muchacho de 16 años, porque alguien tiene que dejar la ofendibilidad, alguien tiene que dejar la victimización, alguien tiene que abandonar sus zonas erróneas y su miseria interna, y alguien tiene que decirle a Dios: yo no sé si conmigo puedas hacer algo, pero comienza conmigo. Un hombre se acercó a un anciano que regresaba a estrellas de mar que el agua arrastraba a la playa y las devolvía al mar para que no murieran. Y le dijo: anciano, ¿para qué haces eso? Mientras tú devuelves una, 100 mueren. Y le dijo él: sí, pero esta no morirá. El poder del uno. Isaías 51, acuérdate, Israel, y la piedra de cantera de donde te saqué. Acuérdate que cuando Abraham era uno solo, lo saqué, lo multipliqué como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Uno. El avivamiento comienza con uno. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros tenemos más conciencia de los pecados de otros que de los nuestros. Somos orgullosos y es el orgullo el que se tiene que humillar. Y si no te humillas, corres peligro. En 1739, el avivamiento en Inglaterra con George Whitefield y Juan Wesley. En Inglaterra, en esos tiempos, la esclavitud había tomado auge. Inglaterra se convirtió en el mayor comprador de esclavos. Se los compraba Francia, se los compraba España y los traían de África y los exportaban a Estados Unidos. Dios levantó a este hombre, George Whitefield y Juan Wesley, para traer avivamiento grande. Se cuenta que un día no dejaron a Wesley predicar en su iglesia ni en el parque, y se fue a un cementerio, se encaramó en una tumba y 3,000 personas aceptaron a Cristo en una noche. Porque una vez que el avivamiento ha venido, nadie lo puede detener. Porque para hacer un parangón de lo que estoy hablando, un avivamiento espiritual es como un virus, nadie lo puede detener. En Massachusetts, 1740, Jonathan Edwards, estaban viviendo la etapa de la prostitución increíblemente. La tasa de homicidios era impresionante, la depresión no era conocida como tal, pero estaban matando demasiada gente. Esa gente comenzó a buscar a Dios. En la calle Azusa, en 120th Street, en Los Ángeles, un hombre negro se metía su cabeza en las cajas de manzana y oraba para que no le escucharan orar y lo vinieran a callar. Y ahí en ese lugar, lo único que oraba era: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, pido perdón, me arrepiento, me arrepiento. O como decía Wesley: dame Escocia o me muero, tirado en un altar de una iglesia bautista. Dame Escocia o me muero. Oh, Shanda Ramaika Prasata Ramaka. Seamos sinceros, nos descuidamos. No producimos el cambio que tuvimos que producir. El shifting no ocurrió, pero no estamos acabados. Ya estoy terminando. Quiero que te lleves esto en tu corazón. ¿Y sabes las características de esos avivamientos? Es que la gente predicaba mensajes sencillos: arrepentimiento, nuevo nacimiento y perdón. No era mucho, no era mucho, porque entendimos entonces que antes de todo tiempo de avivamiento siempre vienen tiempos de oscuridad. El profeta Bob Jones, que murió el 2014, profetizó en el año 1983
que venía un gran avivamiento para los Estados Unidos, y vino el de Pensacola, el de Bronxville, todos ellos, el de la calle Azusa, todos ellos vinieron. Pero él dijo, antes de que eso venga, se inventará una píldora de aborción y se legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso ocurrió. Todos, cuando él dijo eso, lo llamaron loco, porque antes de que te llamen profeta, te llamarán loco. Mi padre espiritual dijo, viene una sacudida para este mundo y después viene el avivamiento. Nunca vino un avivamiento si primero no vino una sacudida para el mundo. No existe tal avivamiento. Y como dijo este predicador, Juan Wesley, dijo que en aquellos entonces no le llamaban avivamiento, le llamaban despertamiento. Mire qué mensaje más sencillo el que predicó. Dijo, el Señor me explicó el salmo que dice que en la noche será el lloro, pero que la risa vendrá en la mañana. Y le dijo, señores, estamos en la noche de la transformación, pero viene la mañana del despertamiento. Ahí dice, en Cantares capítulo 6, versículo 10, ¿quién es esta? Que se levanta brillante como el alba, reluciente, hermosa como la luna, reluciente como el sol, imponente, imponente, qué lindo, ¿no? Una novia es imponente, regia, elegante. Eso quiere decir, imponente, elegante, con presencia, imponente como ejércitos en orden. ¿Sabe qué hace eso? Ese es un avivamiento. Y sabe, hermosa como la luna, reluciente como el sol y brillante como el alba, está hablando de un despertamiento. Humillación, esta es la dinámica. Humillación, ya te dije que te tienes que humillar. ¿De qué te tienes que humillar y de qué te tienes que arrepentir? Despertamiento, avivamiento. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo quiero que tomes un tiempo para orar conmigo. Y yo voy a decirte algo. No puedo tomar tanto tiempo para llevarte un tiempo de humillación, porque eso es personal. Pero yo quiero que cuando yo termine mi ministración, tú comiences a orar y pongas música de adoración y llames a tu familia y comiences a orar y a quebrantarte y a pedirle al Espíritu Santo que te recuerde las cosas que has almacenado en rencor, en ofensa y en falta de perdón hacia ciertas personas. Primero en tu familia y luego en la iglesia y luego en la comunidad, y llama, manda mensajes. Este que es tiempo de redes sociales, llama, pide perdón, arréglalo y prométete y pídele la ayuda al Espíritu Santo que no vuelvas a caer en esos vacíos existenciales que hacen que la iglesia esté estancada. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de tu palabra que a partir de este instante el Espíritu Santo abre una ventana en el Espíritu para producir, Señor, el movimiento interno de la persona al arrepentimiento y a la humillación. Ábranse las puertas de esta crisis para salir de ella. Nosotros nos predisponemos a la humillación. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de los pecados de pensamiento, de palabra, de vista, de oído, de sentimiento, de acción, de omisión. Le pedimos perdón al cielo, al Dios eterno, a nuestro Hashem Adonai, a nuestro Yahweh. Le pedimos perdón por los pecados del cuerpo, los pecados relacionales del cuerpo, los pecados en los ministerios, los pecados en la iglesia, los pecados desde el púlpito, los pecados en las sillas de la iglesia, los pecados de las personas que servimos en la iglesia. Perdónanos, Padre, perdónanos, Jesucristo, perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos, perdónanos. Te devolvemos la iglesia, perdónanos. Terminaremos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve al quebrantamiento, a reconocer uno por uno aquellas cosas que permitimos que se almacenaran en nuestra vida y que son cáncer al alma, cáncer a la salvación, cáncer al espíritu. Perdónanos. Tu palabra dice, si se humillare su pueblo,
Somos nosotros de los que tú esperas la humillación, y aquí estamos. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, eterno Dios, ahí en las casas, ahí en la oficina, ahí en el cuarto donde estés. Levanta tus manos, adora a Dios, tírate al piso, pídele perdón y pídele al Espíritu Santo detalle a detalle cada persona y cada acción donde es necesario que tú pidas perdón y que te arrepientas. Señor, nos humillamos como iglesia. Casa del Señor se humilla. Casa del Señor se humilla. Casa del Señor se humilla. Se humilla este ministerio. Me humillo yo y mi casa. Me humillo delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados, ofensas hechas, agravios hechos. Padre, perdóname. Yo no sé si la gente va a vivir creyendo que tú eres lo que eras, pero tú tienes que saber que el cielo te está abriendo una ventana de oportunidades para volver a comenzar, para volver a sonreír. Que se abra la puerta del arca después de los 40 días y se vea que la paloma, el Espíritu Santo, trae una rama de olivo que significa el recomienzo, el reinicio, el volver a comenzar. La eternidad se mueve a nuestro favor. La eternidad invade la tierra. La eternidad se postra aquí. La eternidad establece el reino de Cristo. El Mesías vuelve a tomar su lugar, vuelve a tomar su poder en la iglesia. La iglesia se postra, la iglesia se inclina ante el Rey. Esta es la que sube del desierto, recostada sobre los hombros de su amado, en perdón, en misericordia, en quebranto, en reconocimiento de los pecados cometidos. Ábrenos la ventana, Padre. Ábrenos la ventana, Padre. Ábrenos la ventana del arca. Ábrenos para que el diluvio termine. Que termine el diluvio. Que termine la crisis. Que termine la pandemia. Que esto se acabe. La iglesia se pone en la brecha. La iglesia se pone de rodillas. La iglesia se humilla. La iglesia se quebranta y tú apareces en escena. Tú vienes a poner orden. Tú vienes a sanar la tierra. Tú vienes a salvar la gente y las masas. Las multitudes llenan los ministerios. Llenan las iglesias. Ahora con amor nuevo. Con amor fresco. Con perdón nuevo, con ganas de abrazarnos y vernos sin tonterías, sin idioteces, sin amarguras, sin orgullo, sin tener escondidas ofensas. La arrancamos de raíz, la clavamos en la cruz, clamamos tu perdón, pedimos, invocamos tu misericordia, clamamos la sangre de Cristo a nuestro favor y a favor de nuestras casas. Sigue ahí donde estás, sigue ahí en tu familia, sigue ahí en tu cuarto. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga a la iglesia. Te amo.